¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. De verdad que para mí es un placer, es un gusto poder estar con ustedes, poderles servir, poder servir a mi Dios a través de estos estudios. Vamos a estudiar, vamos a orar. Sin más preámbulos, vamos a comenzar, vamos a orar para iniciar este estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios generoso, un Dios bondadoso, un Dios que nos permite la vida, que nos permite estar aquí todavía, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú no quieres la muerte, Señor, del pecador, sino que se arrepienta y viva, Padre. Gracias porque cada día que nos prestas de vida, Señor, es una oportunidad nueva, Señor, para amistarnos contigo, Señor, para perdonar, Señor, a aquellos que nos han ofendido y de esa misma manera también, Señor, el pedir perdón a aquellos a los que hemos ofendido. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me da, Señor, de servirte, Padre. Muchas gracias, Señor, porque es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, nos favorecen con su atención, Padre, y que están ahí ya preparados, Señor, para escuchar la continuidad de este estudio, Señor, que estamos teniendo. Así como también a los amigos y amigas, Señor, que han sido constantes y que han estado ahí también, Señor, favoreciéndonos con su atención, Padre. Yo te pido, Señor, una bendición para todos ellos, Señor. Que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú abras su corazón, su mente, Señor, y que ellos, Señor, su entendimiento, Padre, para que tu palabra, Señor, quede establecida en sus mentes y en sus corazones, Señor. Gracias te doy, amado Dios, porque tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. No ha dejado de tener, Señor, el valor, Señor. No ha dejado de tener el poder, Señor, desde el momento, Padre, en el que tú, Señor, hablaste tu palabra. Señor, tu palabra es poder, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hace, va y hace, Señor, aquello para lo que tú le enviaste. Señor, jamás regresará vacía, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo entendimiento, Señor, quitando toda dureza de corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que sea quitado todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención en este tiempo de estudio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio o vamos a darle continuidad a nuestro estudio, al estudio de la vid verdadera que hemos estado estudiando. Hemos estado profundizándonos en el estudio de la vid verdadera, en conocer a fondo el por qué Jesús antes de ir a la cruz se preocupó por hablarnos sobre la vid. Y hemos estado estudiando la importancia, ¿verdad?, que tiene la vid física para un labrador, ¿verdad? Lo importante, porque decíamos, ¿verdad?, que para el labrador la vid, el pámpano, es muy importante porque para el labrador los pámpanos representan fruto. Y entonces el labrador se preocupa porque la vid, ¿verdad?, esté sana, porque los pámpanos sean pámpanos llenos de frutos, sean sanos. Y ese ejemplo nos puso Dios de que el labrador maravilloso es nuestro Padre Celestial. Y la vid, ¿verdad? Ese tronco de vida, ese tronco que nos da, que emana vida y que de ahí estamos asidos, es nuestro amado Señor Jesucristo, que nos da vida cada día y que todos los que le hemos recibido somos salvos. Y hemos estado estudiando, ¿verdad?, que pueden haber en la vid natural, en una viña, ¿verdad? Puede haber una vid
donde esté dando sus pámpanos, puedan haber pámpanos que estén en el suelo, porque ahí se fueron yendo y se extendieron sobre el suelo y que están siendo estériles, pero que siguen agarrados a la vid, ¿verdad? Que no han muerto, siguen ahí agarrados a la vid, pero llevando una vida estéril porque no dan fruto. Y hay otros pámpanos, ¿verdad? Que dan fruto a medias, y hay pámpanos que dan fruto y fruto en abundancia. Y hemos estado estudiando el secreto, ¿verdad? Que lleva a cabo el labrador para que esa viña sea productiva. Y en ese ejemplo, ¿verdad? En esa metáfora que el Señor hace al hablarles de la vid, ahí nos encontramos tú y yo, amado hermano. Cada uno de nosotros nos encontramos ahí y ya hemos estado estudiando, ¿verdad? Ese pámpano que se ha ido, se fue extendiendo hacia el piso y que se fue quedando estéril, aunque sigue agarrado de la vid, pero lleva una vida estéril. Y hemos estado estudiando cómo el Señor, cuando encuentra un pámpano así, empieza a limpiarlo, empieza a sacudirlo, empieza a levantarlo, y ya vimos que también el Señor, ¿verdad?, va a emplear diferentes métodos para limpiarnos, ¿verdad? Para limpiarnos a aquellos pámpanos, que estemos ahí estériles, que estemos tomados de la vid, pero que estamos siendo estériles en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada de que Dios va a disciplinarnos porque somos sus hijos, y así como ese labrador va y limpia ese pámpano, porque para él representa fruto, ¿verdad? Entonces, ese labrador va a hacer todo lo que sea necesario para hacer que ese pámpano sea productivo. Y de esa misma manera el Señor va a hacer todo lo que sea necesario para que nosotros seamos productivos, porque ya somos salvos y porque el Señor quiere que tú y yo no nos perdamos. Él quiere que seamos productivos. Él quiere que seamos testimonios vivos y que llevemos mucho fruto para la honra y gloria del Padre. Jesús nos está dando vida. Entonces, nosotros tenemos que ser productivos. Y vamos a ver 3 grados de intervención que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de esos pámpanos, que ya sea que sean estériles o ya sea que estén a medio producir, o que seamos pámpanos productivos. Hemos estado más que nada, ¿verdad?, deteniéndonos un poco en esos pámpanos estériles, porque quizá muchos nos podamos encontrar ahí atorados, ¿verdad? Que podamos decir, Señor, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para ser productivo? Y el Señor en esta tarde nos dice, ven a mí, entrégame todo aquello que te está estorbando para que tú comiences a ser productivo. Yo me encargo de limpiarte, yo me encargo de hacer todo lo que tenga que hacer para que tu vida sea productiva. Y decíamos la semana pasada, ¿verdad? Si ya, incluso te dejé una tarea, ¿verdad? De examinar nuestras vidas, de que pensemos un poco si ya esos malos hábitos, esos malos pensamientos o esas malas actitudes que teníamos, se las hemos entregado al Señor y ya no estamos batallando con ellas. Gloria a Dios, porque quiere decir que vamos caminando, que vamos avanzando, que el Señor nos ha levantado, nos está levantando. Y si no es así, pues con más razón, no te pierdas los estudios, porque es necesario que sepas que no está todo perdido, hermano, que todavía existe la esperanza de que tú puedas ser productivo en el Señor. Y te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Vamos a ver 3 grados de intervención que el Señor hace en nuestras vidas para que nosotros seamos productivos. Y vamos a quizás a lo mejor, ¿verdad? Tiene usted un sentido claro de la forma en que Dios le comunica sus deseos cuando necesita que Él le corrija.
Y bueno, esa pregunta, ¿verdad? Que viene aquí en nuestro estudio, esa pues la vamos a tomar todos, ¿verdad? Y tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros si tiene un sentido claro de la forma en que Dios se comunica con cada uno de nosotros para comunicarnos sus deseos cuando necesita corregirnos a cada uno de nosotros. Y si miramos de nuevo, si volvemos a leer el versículo de Hebreos, hallaremos tres grados de intervención. Nunca más tendremos que vivir confundidos acerca de la manera en que Dios está actuando en nuestras vidas para traernos de vuelta a la fecundidad. Cuando nosotros estudiemos estas tres intervenciones que Dios hace en la vida del creyente para que seamos productivos, ya no vamos a tener esas dudas o esos pensamientos, ¿verdad? Confusos cuando decimos, no, Dios es un Dios de amor y Él no va a disciplinarme de esta manera. Entonces, vamos a podernos dar cuenta de que Dios emplea, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos, vamos a volverlo a leer, porque ahí vamos a cifrar un poquito nuestra atención. Amén. Vámonos a Hebreos 12. Hebreos 12, 8. Y vámonos vamos a leer desde el 5. Hebreos 5 en adelante. Vamos a leer, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Ajá. Y bueno, vamos a leer el versículo número 9 que dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira aquí lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a cifrarnos ahí en lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la represión de Dios, ¿verdad? Dice que no debemos despreciar, nos los dice incluso en el Salmo, ¿verdad? Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Imagínate qué fuerte esta parte de la palabra, ¿verdad? Dice aquí que el Señor al que ama, disciplina. Y al que recibe por hijo, también le da sus azotes cuando es un hijo desobediente, cuando es un hijo rebelde. Entonces, una vez que lo estudiemos y lo entendamos y que el Espíritu Santo, que es el que nos trae revelación, nos traiga a entender correctamente esta parte, esta porción de la Sagrada Escritura, ya no vamos a tener confusión al respecto de cómo interviene Dios en nuestras vidas para disciplinarnos, para traernos de nuevo al camino. Y cómo es que Dios nos disciplina y nos trae de nuevo al camino para tener una vida fecunda, una vida llena de fecundidad. Y el primer grado de la disciplina puede ser tan sencillo como un pensamiento que nos trae convicción,
y tan impresionante cuando escuchamos su nombre, ¿verdad? Ese puede ser, ¿verdad?, el primer grado de disciplina, ¿verdad? Cuando viene a nuestras mentes un pensamiento que trae convicción, un pensamiento que nos viene a traer el entendimiento y decir, ay, Señor, ayúdame, Señor, porque si soy estéril y no estoy dando frutos, Señor, no estoy siendo fecundo, es que algo está pasando en mi vida. Desde ahí puede comenzar la disciplina de Dios en nuestras vidas, trayendo un pensamiento, trayendo el Espíritu Santo, haciéndonos ver que necesitamos ser productivos en la viña del Señor. Y también cuando escuchamos su nombre, ¿verdad? Cuando escuchamos el nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, el primer grado es la reprensión, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Dice, hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Cuando somos reprendidos por Él, en lugar de enojarnos, en lugar de comenzar a hacer berrinches como niños y de tomar decisiones como el de me voy de la iglesia, porque yo todos los domingos asisto a la iglesia y me pasan cosas y no, sino comenzar a reflexionar primeramente. Acuérdate que ya lo hemos estudiado. Muchas veces, ¿verdad? Nos suceden cosas que es el resultado de nuestras malas decisiones, pero cuando estamos verdaderamente, cuando somos verdaderamente hijos obedientes, ¿verdad? Y comienzan a pasarnos cosas, comencemos a reflexionar qué es lo que está pasando conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si nos suceden cosas por nuestras malas decisiones, porque pues nada más, te decía yo en una ocasión, ¿verdad? A lo mejor nada más tomo la Biblia cuando el domingo voy a la iglesia y lo abro cuando ahí en la iglesia me piden que abra mi Biblia, la vuelvo a cerrar y llego a casa y lo pongo en el estante y ahí se queda guardada hasta el próximo domingo. Eso, hermanos, nos trae fracaso espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer tiempo para estudiar la palabra de Dios, para escudriñarla, no solo para leerla, hermanos, sino para escudriñarla, para extraer de ella, como ya lo estudiábamos al principio de todos nuestros estudios que hemos tenido, ¿verdad? Sacarles toda la vitamina que puede tener la Sagrada Escritura, ¿verdad? Toda esa sacar provecho a toda la palabra para que traiga a nuestro espíritu fortalecimiento, porque la palabra de Dios, la oración, el tiempo con Dios es el alimento para nuestro espíritu, y que si queremos estar fortalecidos espiritualmente, esa es la única manera, hermanos, como podemos fortalecer al espíritu. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? Dice que la reprensión, no desmayemos, ¿verdad? No nos desanimemos, no vengamos al desánimo cuando somos reprendidos por el Señor, sino al contrario, ¿verdad? Cuando estemos pasando por la reprensión del Señor, te decía yo en el estudio pasado, ¿verdad? Obedezcamos, pongamos atención en lo que el Señor nos dice para que pronto salgamos de la reprensión en la que hemos entrado. Una reprensión puede ser una advertencia verbal, ¿verdad? Y hay que recordar, ¿verdad? El ejemplo que te ponía yo la semana pasada, ¿verdad? Cuando mamá nos reprendía y cuando habían visitas, pues levantaba la ceja, nos veía y el solo verla que mamá levantaba la ceja o se nos quedaba viendo, era señal de que estábamos actuando incorrectamente, ¿verdad? Y el solo mover de la ceja de mamá representaba que teníamos que alinearnos.
Pero si nosotros insistíamos, ¿verdad? Si éramos lo suficientemente listos para entender ese primer destello que mamá nos lanzaba, de que iba a haber una reprensión, de que iba a haber una disciplina para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo entendíamos y nos quedábamos quietos y obedecíamos y éramos obedientes, pues estábamos en paz con mamá. Pero si nosotros insistíamos en seguir comportándonos incorrectamente, indudablemente iba a subir de tono, iba a subir de nivel la reprensión que íbamos a recibir, ya sea de parte de mamá o de parte de papá. Entonces, se iba a ir intensificando esa llamada de atención para cada uno de nosotros. Y de esa misma manera, hermanos, ¿verdad? Sucede con el Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? No estábamos en una situación con nuestros padres, ¿verdad? Y papá o mamá empezaba a, no sé, incluso hasta a carraspear, ¿verdad? Tratando de llamar nuestra atención, diciéndonos, estás comportándote incorrectamente. Entonces, así de esa misma manera, ¿verdad? El Señor nos puso siempre ejemplos, pues muy sencillos para que los comprendiéramos. Y como el Señor es quien instituyó a la familia, ¿verdad? Porque la institución de la familia nació del corazón de Dios y por lo tanto, Él siempre puso ejemplos muy entendibles. Y Él en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Me atrevo a poner este ejemplo de mamá y papá, porque así también nuestro Padre Celestial comienza, ¿verdad? A hablarnos, primero de manera suave, después a lo mejor con un breve carraspeo de parte de Él diciendo, a ver, Rosa María, estás haciendo malas cosas, no entendiste, ¿verdad? Y así cada día. Y no es que el Señor se ensañe con nosotros injustamente, sino que Él ya a través de su palabra nos ha establecido reglas, lineamientos que tú y yo debemos de seguir y que si no los seguimos, ¿verdad? Si nos salimos de sus principios, de sus estatutos, de sus lineamientos, indudablemente vamos a entrar en disciplina. Porque estas reprensiones, ¿verdad? Todas esas reprensiones que pueden comenzar con una pequeña advertencia verbal, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, déjame decirte que a veces hasta el Señor nos habla y eso es tan común que suceda cuando vamos a la iglesia y el predicador está hablando, el pastor o el hermano que está compartiendo y comparte algún mensaje. A veces hasta nos salimos enojados porque decimos, ay, ¿quién le dijo al pastor? No, hermanos, nadie le dijo al pastor. Es el Espíritu Santo que está tratando con nuestras vidas y que está hablando específicamente con nosotros, disciplinándonos y diciéndonos, esto que estás haciendo está mal, necesitas alinearte a lo que yo he establecido conforme a mi palabra. Por eso es que te digo que a veces comienza con una reprensión verbal, a través de un hermano, a través del predicador, a través del pastor, a través de alguien que nos trae un pasaje de la Sagrada Escritura a través del cual el Señor nos está diciendo, hey, hey, ¿qué está pasando contigo? Y esa reprensión, esa disciplina que viene del parte del Padre y que además esa disciplina viene a causa de nuestras malas decisiones, de nuestra mala conducta, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia con el Señor, la disciplina que el Padre lleva a cabo en tu vida y en mi vida, no tiene otro propósito, sino el de evitarnos mayores dolores.
Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que si estamos en una etapa de disciplina, es necesario que pongamos todos nuestros sentidos para comprender lo que el Señor está disciplinando en nuestras vidas y alinearnos nuevamente para que el tiempo de disciplina, el tiempo de corrección sea breve. Nosotros escuchamos la reprensión de Dios, pero no siempre decidimos reaccionar ante ella. A veces el Señor nos está reprendiendo, estamos pasando por circunstancias, por el alejamiento que tenemos, de que nos alejamos de Dios, de que tenemos un mal testimonio, de que hacemos cosas incorrectas, de que tenemos odio en el corazón, de que estamos haciendo murmuración de otros y no ponemos atención. Estamos tan ocupados en esa rebeldía que no ponemos atención a la reprensión, a la voz de Dios y no reaccionamos ante ella. Sin embargo, Dios se puede hacer oír de muchas formas. Puede ser un aguijón en nuestra carne, ¿verdad? En nuestra conciencia, una predicación tomada de la palabra de Dios o esa convicción dada por el Espíritu Santo. Dios puede usar estas cosas, hermano. Dios puede hacerlo. A veces, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que pueden venir a nuestras vidas enfermedades, hermanos, a causa del pecado, la depresión, la angustia, la preocupación, puede llevarnos a un estado de enfermedad, a un desequilibrio en nuestras vidas. Y te decía yo, ¿verdad? Que hay gente, incluso gente cristiana, que puede llegar al suicidio por un acúmulo de estrés. Y que eso, delante de la presencia de Dios, es pecado. Pero la persona está tan sumida en su depresión que se les olvida. Yo puedo entenderlo, hermanos, puedo entender a una persona que esté pasando por estrés, por preocupación en el mundo, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Pero nosotros, hermanos, no podemos llegar al punto extremo de llegar al suicidio si tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios es la palabra audible de Dios. El Señor tiene respuesta para todas las circunstancias que estemos pasando. Y llega el momento, como acabo de decírtelo, ¿verdad? Que estamos tan sumidos en esas cosas que no reaccionamos ante la disciplina de Dios, ante la reprensión de Dios. Y como no queremos escuchar, como estamos tan hundidos en nuestra rebeldía, en nuestro alejamiento de Dios, Dios puede hacerse oír de diferentes maneras y puede ser por medio de un aguijón en nuestra carne, a través de una enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad, esa situación nos lleva a estar enfermos, a estar deprimidos, a no querernos ni levantar. O bien, ¿verdad? Cuando alguien se acerca y nos dice, oye, hermanito, ¿qué está pasando contigo? Mira, la palabra de Dios dice esto y esto otro. O bien, ¿verdad? Cuando escuchamos una predicación por nuestra cuenta o escuchamos la predicación del pastor y ahí el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hey, hey, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás desanimado? ¿Qué sucede contigo? Necesito que despiertes, porque eso te va a llevar a una ruina todavía más grande espiritual. Nuestro Dios es maravillosamente bondadoso, muy maravilloso. Y usa tantos métodos
para captar nuestra atención y apartarnos del peligro. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Yo no tengo automóvil, sin embargo, ¿verdad? He viajado pues en diferentes medios de transporte y he podido ver, ¿verdad? Y yo creo que los que tienen automóvil, pues con más razón, ¿verdad? He podido ver tantos señalamientos en el camino, ¿verdad? De no cruzar, de no dar vuelta en U, de diferentes, no ir a determinada velocidad, muchos señalamientos para avisarle a las personas, ¿verdad? Para avisarle a las personas que más adelante puede pasar algo si ellos rebasan o si ellos ignoran las señales establecidas, pueden correr un peligro terrible, incluso, ¿verdad? Perder la vida. Y el Señor emplea muchos señalamientos, muchas cosas para llamar nuestra atención y decirnos, cuidado, cuidado, nos avisa del peligro, porque podemos perder no solamente la vida física, sino la eternidad, ¿verdad? Perder nuestra eternidad con el Señor y ganar una eternidad en un lago de tormento. Y esas indicaciones verbales, como las frecuentes súplicas de una madre hacia sus hijos pequeños, son por mucho el tipo más corriente de disciplina que experimentamos cada uno de nosotros en la familia y asimismo en la familia de Dios, ¿verdad? Todos esos reprensiones que nos parecen tan comunes en una familia normal, cuando la mamá le dice al hijo, ¿verdad? No te subas ahí que te vas a caer, no pongas la mano ahí porque te vas a quemar, o no tomes eso porque te vas a espinar, y que nos parecen tan comunes y corrientes en una familia. De esa misma manera el Señor usa, ¿verdad? Llamamientos verbales sencillos para decirnos, hey, te vas a quemar, te vas a caer, te vas a apartar. Siempre debemos de tener nuestros oídos abiertos para escuchar esos pequeños llamamientos o disciplinas verbales que el Señor nos está haciendo cada día, hermanos, no solamente cuando estamos sentados en la iglesia escuchando al predicador, sino cada día el Señor va a usar a algo o a alguien para hacernos una reprensión verbal pequeña para que entendamos. No obstante, si seguimos endureciendo nuestro corazón y cerrando nuestros oídos, obligaremos a nuestro Padre Celestial a intensificar la corrección en nuestras vidas. Entonces, el primer grado de intervención que Dios hace en nuestras vidas es la reprensión. Ese llamado, incluso ese llamado verbal que nos hace diciendo, hey, despierta, ¿verdad? Y pasamos al segundo grado de reprensión, porque te acabo de decir, ¿verdad? Que si nosotros hacemos oídos sordos, ¿verdad? Y endurecemos nuestros corazones, nos vamos a hacer acreedores a que nuestro Padre Celestial suba al siguiente nivel de reprensión en nuestras vidas. Y ese siguiente nivel es el castigo, porque dice su palabra que el Señor al que ama, disciplina. Nadie de los que hemos recibido a Jesucristo como único y Salvador y que lo hemos hecho Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Nos vamos a quedar sin disciplina si la necesitamos. Si el Padre sabe que necesitamos disciplina, lo va a hacer. En diferentes lugares de la Biblia se utiliza la palabra disciplina de manera intercambiable con la palabra castigar. En diferentes lugares de la palabra de Dios vamos a encontrar la palabra disciplina y la palabra castigar al mismo nivel. Pero en nuestro contexto encontramos para disciplina un uso concreto que muestra un grado más fuerte de corrección.
Entonces, en el contexto que nosotros ahorita estamos estudiando, ¿verdad? De las 3 intervenciones que el Señor lleva a nuestras vidas, en este contexto, estamos hablando de que el Señor comienza de manera suave, de manera tierna, ¿verdad? A través de la predicación, a través de un hermano, a través de la palabra, a través de una prédica que podamos ver incluso en internet, el Señor lo va a emplear para decirnos a través de su palabra, a través de un hermano, hey, vuelve al camino. Esto que estás haciendo está mal. Pero cuando nos negamos a oír, a escuchar al Señor y nos endurecemos en nuestro corazón, entonces subimos. El Señor sube el nivel de disciplina a castigo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la corrección es más fuerte. Y habla de algo que se tiene en forma de ansiedad emocional, frustración o agonía. Lo que nos daba gozo, ya no nos los da. Las presiones aumentan en el trabajo, en el hogar, en la salud o en la economía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Entramos a un nivel de ansiedad emocional, de frustración o de agonía, comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que aunque somos hijos de Dios, ¿verdad? Lo que antes traía gozo a nuestras vidas se ha ido, ya no tenemos gozo por ello. Y que las presiones en el trabajo, en el hogar y en la salud o incluso en la economía nos trae frustración, nos trae angustia, nos trae preocupación. Y todo eso nos lleva a que recibamos, ¿por qué? Porque comenzamos a preocuparnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos de depositar todas nuestras cargas en Él. Y Él traerá paz a nuestras vidas. Ya estudiamos cuál es el tipo de paz que el Señor trae a nuestras vidas. Una paz que en medio de cualquier circunstancia, que en medio de carencias, que en medio de una falta de trabajo, que en medio de la enfermedad, que en medio incluso de un deceso de nuestra familia, hay paz en nuestro corazón. No quiero decir, ¿verdad?, que estemos sonriendo, que estemos brincando, pero que hay paz en nuestras vidas, sabiendo que Dios tiene el control de todas las circunstancias por las que estoy pasando. Nada se ha salido de sus manos. Todo está bajo su control. Entonces, muchos, ¿verdad? Muchos cristianos llegamos a tropezar por este nivel de disciplina. Y llega el momento en que ni siquiera sabemos leer las señales. Nos sentimos insatisfechos en la iglesia, somos críticos de todos nuestros hermanos cristianos y además estamos riñendo con Dios, ¿verdad? Estamos siempre reclamándole a Dios. Ay, Señor, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad? Yo creo que alguno de todos nosotros nos hemos encontrado en ese nivel de reprensión, ¿verdad? En que de repente nos sentimos insatisfechos. Vamos a la iglesia, pero pues vamos por costumbre nada más. Porque estamos ahí sentados físicamente, pero nuestra mente está en otro lugar. Estamos insatisfechos, ya no nos llena el ir a la iglesia. Y estamos criticando a todo mundo, ¿verdad? Estamos criticando al hermanito, a la hermanita, al pastor, a todo mundo estamos criticando. Y además, estamos siempre diciéndole al Señor, ¿verdad? Reclamándole al Señor. Y cuando toman la Biblia, la sienten como si fuera plomo, ¿verdad? Es más, ni siquiera
saben dónde se encuentran los libros de la Biblia, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Andan buscando, ¿verdad? No sé, el Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando toman la Biblia, ¿verdad? Se les hace pesada. Tan pesada que ya ahora actualmente, ¿verdad? Bueno, no es que sea malo, pero es nuestra espada de dos filos, hermanos. Y hay quienes ya han optado, ¿verdad?, por cargar un celular. Pero hay cristianos que ya a la iglesia ni siquiera Biblia llevan. Y acuérdate, hermanos, que cuando venimos a la familia de Dios, venimos a formar parte de ese gran batallón de soldados, soldados de la fe. Y yo no me imagino, ¿verdad?, en un ejército, ¿verdad?, que está siendo preparado para la guerra, que se presente, ¿verdad?, sin su arma, que es indispensable. Nosotros, como cristianos, como soldados de Cristo, perdón, es indispensable nuestra espada de dos filos. Yo te invito, hermano, a que ya no lleves tu celular, lleva tu Biblia, enséñate a usar tu Biblia, a esgrimir la Biblia, a conocer tu Biblia, a saber dónde está cada libro. Eso no te trae salvación, lo sé, pero qué importante es como el soldado que conoce cómo funciona su fusil, cómo funciona su arma. Nosotros debemos de saber conocer nuestra Biblia, cargarla con orgullo. Pero cuando estás en ese nivel de reprensión, la Biblia te resulta pesada leerla, cargarla. Y ya escuchar lo que dicen de la palabra te resulta tedioso y comienzas a ver la hora, a ver a qué horas termina el servicio, porque ya el pastor, ya el hermano se tardó, ya se colgó mucho predicando. Se te hace tedioso. ¿Por qué? Porque su relación con el Señor ya no es como lo era cuando conoció al Señor. Ha dejado, dice la palabra de Dios, ha dejado su primer amor. Cuando conoció al Señor, salías, estaba al pendiente. Estábamos al pendiente de a qué hora, ya es hora, vámonos porque quiero llegar temprano a la iglesia. Y llevo mi Biblia, llevo mi cuaderno de notas para anotar algunas cosas de las que digan y que quiero que perduren en mi pensamiento, en mi mente, y tomo nota. Pero llega el momento, hermanos, en que no escuchamos la disciplina del Señor y avanzamos al segundo nivel. Y ese nivel resulta tan tremendo porque vamos a la iglesia por compromiso o vamos de vez en cuando. Y cuando vamos, pues ni la Biblia llevamos, porque, ay, no, es que la Biblia, no, nada más con lo que digan, al fin que ahí están las pantallas y ahí leo en las pantallas. La predicación, ¿verdad? Se nos hace eterna porque ya nos queremos ir, porque, híjole, ya se tardaron mucho, ya se colgaron demasiado con la prédica. Y te decía yo, ¿verdad? Nos sentimos insatisfechos. Como que ya no me llena venir a la iglesia, ya, ay, no es que, ay, siempre lo mismo. Ay, el hermanito fulano esto, el hermanito sutano esto, y perenganito esto, y vamos con una actitud totalmente incorrecta delante de Dios. O como muchos, ¿verdad?, llegan a ser. Llegan a la iglesia, se sientan y se quedan dormidos. Se arrullan con la predicación y se quedan dormidos. Entonces, su relación, la relación que tienen con Dios está totalmente arruinada porque se han olvidado, porque se han alejado.
y están en una tristeza tremenda y en un letargo tremendo, donde incluso ellos mismos desconocen su origen. Porque se han alejado tanto de Dios, de las cosas de Dios, que si escudriñaran la Escritura se darían cuenta de que ese letargo tiene, esa tristeza tiene su origen en olvidarse de su Señor, de no darse un tiempo para escudriñar la palabra, de no buscar tiempos con Dios, de no orar. Y si le suena familiar alguno de estos síntomas que le estoy mencionando, no necesita ir más a la iglesia ni tratar de leer la Biblia con una actitud mejor. Lo que necesita es buscar el pecado que se está produciendo en su vida, el polvo que cubre sus hojas y que lo separan de lo mejor, de lo extraordinario que Dios tiene para usted. Entonces, si usted, amado hermano, está pasando por este tiempo, ¿verdad? Y usted puede notar en su vida algunos de estos síntomas, ¿verdad? De que a lo mejor voy a la iglesia y ya me resulta fastidioso. O si, hermano, está usted pasando por un momento donde el abrir la Biblia le resulta también fastidioso. O si siempre está usted criticando a los hermanos cuando va a la iglesia, o si le parece el tiempo muy largo, ya se hizo muy largo de estar escuchando la predicación, o si el escuchar la palabra de Dios ya le resulta fastidioso y cansado, le aconsejo, hermano, que antes de irse a leer su Biblia y de decir, ay, bueno, ahora sí ya, no, vea las plantas de Cristo. Vea las plantas de Cristo y busca, examina tu vida y ve qué pecado es el que está produciendo todas estas cosas en tu vida. Porque indudablemente todos estos síntomas son producto de un pecado que has dejado que esté ahí en tu vida y que lo estás dejando que se arraigue. Comienza y tráelo a las plantas del Señor. Tráelo. Porque ese pecado está produciendo polvo y moho en tu vida espiritual, hermanos. Tráelo a las plantas del Señor. Pídele al Señor que te ayude, que extirpe de tu vida ese pecado que te está ocasionando esa pereza espiritual, ese moho espiritual, esa decadencia espiritual, esa esterilidad espiritual. Quizá algunos pasamos por ahí. Pero si tú ahorita estás pasando por esta circunstancia, ve al dueño de la vida. Ve al Padre Celestial que puede ir al fondo del asunto y limpiarte y sacudirte y levantarte. Porque si no reaccionas, hermano, en este momento, porque déjame decirte que a través de este estudio el Señor te está diciendo, ya estoy en un segundo nivel de reprensión. Ven a mí, trae tu pecado, yo te puedo levantar, yo te puedo limpiar, porque si tú insistes en seguir poniendo tu corazón endurecido y hacer oídos sordos a mi voz a través de este estudio por medio del cual te estoy hablando, voy a tener que llevar el asunto a un nivel superior de reprensión. Voy a tener que tomar medidas drásticas para llamar tu atención. Puedo tener que llegar a los azotes, porque dice la palabra de Dios, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azotar, hermanos, es golpear con un látigo, infligir un castigo,
Este mismo verbo es el usado en los evangelios para describir lo que le hicieron los romanos a Jesús antes de ser crucificado. Y la imagen que puede venir a nuestras mentes no puede ser tan agradable. De hecho, se podría sustituir la palabra azotar por la expresión causar un dolor atroz. Y díganme ustedes, amados hermanos, ¿qué personaje de los cristianos le parece que ha experimentado estos azotes? Tal vez les sorprenda leer que él azota a todos los que recibe por hijo. Esto significa que lo más probable es que usted y yo no hayamos sido o no hayamos sentido los azotes en nuestras vidas. Amén. Si la palabra de Dios dice que a todo el que recibe por hijo, dice, le reprende, ¿verdad? Y que a todo el que recibe por hijo, le da azotes, ¿verdad? Y te decía yo aquí en esta parte de nuestro estudio, ¿verdad? Dice que cuando la palabra azote significa infligir golpes a alguien, ¿verdad? Para causar un dolor intenso. Y ese fue el dolor, esos fueron los azotes que recibió Jesús de parte de los romanos. Y podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los hijos de Dios cree usted que ha recibido azotes de parte del Señor? Porque el Señor lo está diciendo en su palabra, que Él azota a todo el que recibe por hijo. Pero ojo, azota al desobediente, al rebelde, al que no quiere entender, al que hace oídos sordos, al que el Señor ya le ha hablado y no entiende y que insiste en estar en ese pecado. Y quizá, a lo mejor tú y yo, hermanos, hemos ya recibido algún azote de parte del Señor. Y en este nivel de disciplina, la persona vive en pecado abierto, ¿verdad? Ya ni siquiera se esconde, ignorando flagrantemente lo que sabe que es correcto, ¿verdad? Aquel que ya en este nivel de azote estamos hablando de cuando la persona ya se descaró, ya sabe que es pecado, ignora lo que es bueno, lo que es correcto para Dios y lo sigue haciendo. No es que no tenga conciencia de lo que es correcto, sino que ya no le interesa y que no les ha hecho caso a los intentos anteriores de Dios por rescatarlo de la rebelión y devolverlo a la fecundidad. Ya a este nivel de corrección estamos hablando de un cristiano, ¿verdad? De un pámpano, de un creyente que es salvo, pero que no escuchó a la primer disciplina, no escuchó tampoco a la segunda reprensión, ¿verdad? Al castigo, sino que ahora ya está en los azotes. Porque ha hecho caso omiso de la primera reprensión, ha hecho caso omiso de la segunda y ahora sigue, ¿verdad? Ya se descaró en su pecado y hace cosas tan tremendas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y entonces, como no hizo caso, ¿verdad? Hizo caso omiso de las anteriores disciplinas, de las anteriores correcciones de parte del Señor, para traerlo de nuevo al camino y sacarlo de su rebelión y traerlo a la fecundidad en Dios, entonces él tiene que recurrir a un dolor intenso a fin de hacerlo volver en sí. Imagínense. Todo el mundo detesta el dolor, pero podemos estar seguros de que indudablemente capta nuestra atención.
¿no es cierto? A lo mejor nos comienza doliendo la rodilla, ¿verdad? Y ay, no le hacemos caso. Pero llega un momento donde es tan intenso el dolor que vamos al médico porque ya no podemos ni siquiera apoyar la pierna, porque el dolor es tan intenso. Entonces, Dios, ¿verdad? Comienza susurrándonos en nuestro oído, hablándonos y nos dice, mira, hijo, esto no está correcta. Pero llega el momento en que nos habla más fuerte y llega el momento donde todavía nos llega hasta gritar, ¿verdad? Con ese intenso dolor. Él toma muy en serio el pecado a largo plazo y actúa. El Señor sabe las consecuencias que va a traer a largo plazo el pecado en nuestras vidas y actúa, busca la manera de llamar nuestra atención. Y si es necesario darnos azotes, si es necesario intensificar un dolor en nuestras vidas, lo va a hacer para atraer nuestra atención. Pablo dice, ¿verdad? Que el pecado no confesado y sin arrepentimiento que había en la iglesia de Corinto había lanzado un alarmante paño mortuorio sobre aquella pequeña comunidad, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Por lleno del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? En su carta a los Corintios, ¿verdad? Que el pecado que no confesaban y que no se arrepentían, de esos pecados que habían en la iglesia de Corinto, habían lanzado un alarmante paño mortuorio sobre aquella pequeña comunidad de Corintio. Los miembros estaban viviendo abiertamente en lamentables pecados y sin embargo compartiendo la mesa del Señor como si nada anduviera mal. El apóstol afirma que sus actos hacían caer juicio sobre ellos mismos y sobre otros, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto es lo que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios 11:30. Dice que el pecado que abundaba en esa iglesia era tan tremendo y que ya les importaba poco porque hasta compartían la mesa del Señor estando en pecado, practicando pecados como si nada, como si todo estuviera bien. Y dice que además, a causa de su comportamiento, hacía caer juicio sobre ellos mismos y sobre otros. Y además añade Pablo, por lo cual, a causa de esto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos ya ni siquiera están. ¿Sí lo captas, mi hermano? A causa del pecado continuo entre los creyentes, muchos estaban débiles, muchos estaban enfermos e incluso algunos ya hasta habían muerto. Y esto no se trata de un incidente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Sucedió en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, una iglesia muy semejante a la tuya, a la mía, hermanos. Hoy en día sigue sucediendo, puesto que son tantos los cristianos de nuestra iglesia que reconocen no estar produciendo fruto alguno para Dios, lo cual, como ya hemos aprendido, es consecuencia de un pecado que permanece ahí y que no nos deja ser fructíferos, no nos deja tener fruto, no nos deja avanzar. Estamos ahí estériles. La pregunta de este día, hermanos, es, ¿será posible que muchos de nosotros estemos sufriendo las mismas consecuencias como resultado de ese pecado que sigue arraigado en nuestras vidas?
y que no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, sino estamos arrastrando a otros. Eso es para reflexionar el día de hoy. Para reflexionar y pensar qué es lo que está pasando. Estamos entrando, hermanos, en un territorio desafiante y que debemos de proceder con mucha precaución. Tenemos que hacer un análisis, hermanos. Porque aquí, en 1 Corintios 11:30, Pablo nos habla de algo sumamente alarmante, sumamente preocupante, que no solamente sucedió en la iglesia primitiva, sino que sigue sucediendo en nuestros días, hermanos. Seguimos estando, ¿verdad? Participando de la cena del Señor como si nada pasara. Seguimos participando, seguimos estando ahí como si nada pasara, en lugar de buscar, confesarle al Señor, arrepentirnos y ser productivos. Dios nunca le hará daño a una persona inocente para disciplinar de manera directa a otra que esté pecando. Dios nunca, Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo y nunca le va a hacer daño a una persona inocente para poder captar o poder disciplinar a aquel que está en pecado. Es decir, que si usted está viviendo una aventura amorosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si usted está viviendo una aventura amorosa ilícita con alguien, eso no va a causar que a su madre le caiga cáncer. Eso no es así, hermanos. Porque el del pecado es usted, no su mamá. Y desgraciadamente a veces la gente lo ve de esa manera. Yo no me imagino, ¿verdad? Que usted, uno de sus hijos, esté actuando incorrectamente y envíe o castigue a otro que está portándose correctamente. No, hermanos. Tenemos que venir al Señor, hermanos, y entregarle el pecado que nos está haciendo daño, el pecado que nos está apartando del Señor. Él nunca va a disciplinar o va a disciplinarlo haciéndole daño a alguien inocente. Cuando Dios nos llega a disciplinar, nunca lo hace movido por la maldad, la impaciencia o la ira. Dios le ofrece a cada uno de nosotros oportunidades para responderle de la manera que Él espera que respondamos, hasta el momento mismo en que dejamos esta tierra, este lugar que vamos transitando. El Señor nos va a llamar la atención, nos va a dar oportunidad para responder de la manera que Él espera. Él siempre va a tratar de llamar nuestra atención para que nosotros volvamos al camino correcto. Y aún teniendo presentes estas precauciones, debemos tomar muy en serio las advertencias de Pablo. Yo te invito, amado hermano, a que lo hagamos, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto nos lo dice la palabra de Dios en Proverbios 9:10. Si el precio personal del pecado serio y a largo plazo se puede volver tan grande, es necesario que nos preguntamos, ¿qué impide que tantos cristianos lo resuelvan y se vuelvan fecundos? Creo que cada una de las razones principales es que se han dejado convertir en prisioneros de uno de los conceptos erróneos, y dañinos. Hermanos, creo que dice Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, es necesario, yo te invito, te exhorto
a que tengamos el temor correcto delante del Señor. Que vengamos a Él porque el precio de tener un pecado ahí, de conservarlo, cada vez se hace más serio y a largo plazo nos va a traer consecuencias terribles, hermanos. Así es que hoy te pregunto, ¿qué impide, hermanos, que resolvamos esa situación en nuestras vidas y que nos volvamos fecundos? Volvámonos al Señor, al que todo lo puede, al que nos creó y que nos conoce. Hoy te invito, hermano, a que busques la presencia de Dios, a que traigas a la presencia de Dios aquello que nos está haciendo estériles, aquello que no nos permite tener una productividad correcta delante de Dios para la obra y gloria y honra del Señor. Hay conceptos erróneos y dañinos, porque hay veces que decimos, ¿verdad? Ay, no, pero es que el Señor me ama. El Señor ama al pecador. Entonces, hermanos, el Señor quiere que seamos cristianos obedientes. El Señor nos ha perdonado. A través del sacrificio de Jesucristo hemos recibido una justificación. Y como en estudios pasados te decía yo, ¿verdad? El Señor quiere que nos mantengamos así como cuando nacimos, cuando fuimos renacidos, cuando fuimos restaurados a través del sacrificio de Cristo. Quiere que nos mantengamos en esa línea. Y si por X o Y nos desviamos del camino, nos alejamos, estamos a tiempo, hermanos, de que seamos limpiados, de que seamos levantados y de que el Señor nos traiga la fecundidad, que es lo que Él quiere, que seamos productivos en Él. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima semana continuamos con este estudio que a mí me parece verdaderamente maravilloso, extraordinario, un estudio precioso que nos enseña que tenemos la oportunidad de ser fecundos. Si no lo hemos sido, el Señor nos puede limpiar, nos puede levantar y que a lo mejor va a emplear técnicas para disciplinarnos. Escuchémosla a tiempo. No tenemos necesidad de llegar a una corrección extrema por parte del Señor. Hoy te invito, hermanos, traigamos al Señor aquello que no nos permite ser fecundos. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y en esta tarde, Señor, tú nos estás hablando, Señor, todavía con voz suave y nos estás diciendo, deja todo aquello que te ha apartado de mi camino, deja los placeres del mundo, deja todo aquello que no te permite avanzar. Yo puedo desarraigar todo aquello que tú traigas a mis plantas. Ven, confiesa tu pecado para que sea desarraigado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de vida. Gracias, Padre, porque a través de estos estudios, Señor, estamos conociendo que la voluntad tuya, Padre Santo, es que seamos fecundos, Señor, que seamos fructíferos en ti, Padre mío. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, quita todo tapón espiritual de nuestros oídos, toda venda de nuestros ojos, trae entendimiento, quita de nuestra mente toda ideología absurda, Señor, toda mentalidad que el enemigo, Señor, cosas que el enemigo ha introducido en nuestra mente, Señor, pecados, Señor, que se han arraigado en nuestras vidas, Señor, y que no nos dejan ver ni oír lo que tú nos estás hablando, Señor. Traemos delante de ti, Señor, de manera personal, Padre, todo aquello que nos está estorbando, Señor. Toma, Señor, nuestras vidas, límpialas, sacúdelas, Señor, y haznos fecundos en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús,
Te doy gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias, Padre, porque es alimento, Señor, a nuestro espíritu. Padre, gracias por esta estación de radio, Señor, porque tú, Señor, la has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposa Gisela. Bendice sus vidas, Señor. Dale sabiduría para que sigan, Señor, administrando de manera correcta, de manera sabia esta estación, Señor, para seguir propagando el evangelio, las buenas nuevas al perdido, Padre. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que compartimos en esta estación, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, para que hablemos conforme a tu palabra, Señor, para que divulguemos, Señor, tu palabra como está escrita. Padre, gracias por la vida de mi pastor, eh, eh, Doroteo Rivera Zarza y de su esposita, Señor Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Abrázalos cada día, Señor. Que ellos, Señor, siempre escuchen solamente, Señor, tu voz. Que únicamente tu voz, Señor, escuchen y escuchen también, Señor. Oigan tu dirección, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por la comunidad de Dios es fiel, Señor, porque ahí me permites tú servir. Gracias, Señor. Te doy muchas, muchas gracias porque es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, a quien es dada honra, gloria y alabanza por siempre. Gracias, amado Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos a la comunidad de fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, Colonia Joyas de Tizayuca, los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí nos estamos congregando, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encantaría, no sabes cómo me gustaría verte por ahí, darte un abrazo y darte la bienvenida. Nos vemos la próxima semana, no sin antes enviarte un abrazo muy afectuoso, con mucho respeto, deseando que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.